titulares. AME y Congope cuestionaron al ministro de Finanzas por asegurar que están al día con los municipios. El posible juicio político a la fiscal general del Estado ha ocasionado reacciones de distintos sectores. El precio de la caja del banano para el 2024 será de $6.85 y entrará en vigencia el 1 de enero. El feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca dejó cifras positivas en distintas ciudades del país. Cierran la vía a Daule por disturbios en la penitenciaría del Litoral. Donald Trump subió al estrado en un juicio civil en su contra que podría tener gran impacto económico. Y en los deportes, anularon lo que podría ser el primer golazo de Moisés Caicedo como jugador del Chelsea. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Loor. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un placer saludarlos en la emisión estelar de Noticias Soromar. La Contraloría señaló responsabilidades y emite una orden de reintegro por $23.000 por contratos para investigar el asesinato del general Jorge Gabela. Aquí iniciamos. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador le exigió al Gobierno Nacional que les cancele la deuda pendiente. Caso contrario, irán a movilizaciones. Que el gobierno les adeuda $563 millones es lo que aseguró el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, o también denominado Congope. Solicitamos que de manera inmediata se acredite las transferencias que corresponden a los meses de septiembre y octubre, que suman 129 millones. Solicitar tanto a AME como a CONAGOPARE estrechar relaciones para defender los intereses de todos los gobiernos locales. Nos preocupa muchísimo que el Ministerio de Finanzas esté haciendo un proceso de transición sin reconocer lo que se les adeuda a las juntas parroquiales, a los municipios y a las prefecturas. Según la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, la deuda tiene algunas aristas. Tiene que ver con fondos PINGAS, tiene que ver con fondos de riego, tiene que ver con fondos de asignaciones mensuales, que si bien es cierto, el ministro dice esta mañana que están pagando al mes vencido, pero vamos 2 meses que no podemos pagar a los trabajadores, no podemos hacer transferencias porque no están al día. Quien también cuestionó que aún se les deba fue el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Al gobierno nacional, que ha demostrado indolencia y que ha faltado la verdad, porque se ha atrevido a decir que está al día con los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy la deuda consolidada solo a las prefecturas del Ecuador es de más de $560 millones. Mientras que el presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales le dio un ultimátum al gobierno. Las 821 juntas parroquiales, al no tener respuesta, máximo en 48 horas el día miércoles, por decisión de todo el conglomerado que hacemos con la CONAGOPARE, los 24 presidentes de CONAGOPARES, hemos decidido hacer una marcha pacífica ante el Palacio de Carandelec y poder tener el acercamiento. Les invito, señor prefecto, el presidente de AME también. Lo cierto es que este problema se ha venido arrastrando de gobiernos anteriores y hasta la fecha no parece tener solución. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Mientras tanto, alcaldes de la provincia del Guayas se autoconvocaron en los bajos del edificio de la prefectura para protestar por el recorte de las asignaciones presupuestarias. Se autoconvocaron en la prefectura del Guayas para llegar hasta la gobernación y pedir una respuesta respecto al atraso de las asignaciones, el recorte del presupuesto y los cierres de las guarderías. Hoy los funcionarios ya no aguantan más. Hoy los trabajadores nos dicen, alcaldesa, no nos quieren fiar en las tiendas. En el caso de Milagro ya no pudimos pagar el día 31 de octubre. Se fue a un feriado nefasto sin dinero las familias.
por culpa del gobierno, 2 meses, septiembre y octubre. En el caso de Milagro, más de 3 millones de dólares. Sin embargo, el ministro Pablo Arosemena declaró que no había atrasos. Recuerden que se paga sobre mes vencido, así que no han pasado 2 meses, entonces no se le puede ver a nadie de 2 meses. Hemos pagado deudas del año 2015, 2016, 17, 18, 19 y 20 a los GATS, así que somos el gobierno que ha hecho más esfuerzos para poner en orden la economía. Son todos alcaldes de la RC5 que piden no mirar banderas políticas, pues el dinero está destinado a las necesidades de cada cantón, más aún en vísperas del fenómeno del Niño. Los más afectados somos los municipios pequeños, como Simón Bolívar, Balao, cantones que lamentablemente en lo que es recaudación no es algo que nos ayude, ¿no? En las obras se continúa trabajando, hay también por parte del BED que bueno, se sigue trabajando, pero lo que sí ya en este mes no pudimos cancelar a nuestros trabajadores. No podemos pagar a los trabajadores, se nos viene un fenómeno del niño, no tenemos recursos para enfrentar el fenómeno del niño. Al finalizar la reunión en la gobernación no se recibió una respuesta satisfactoria. Lamentablemente nos han dicho que van a ver de dónde consiguen los recursos, es decir, no les han dado una fecha ni a las juntas parroquiales, ni a las alcaldías, ni a las prefecturas de cuándo nos van a pagar. Los alcaldes y alcaldesas se mantendrán alertas y esperan que el gobierno saliente deje resuelto el problema, caso contrario será el nuevo presidente quien enfrente sus reclamos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Revisamos otras noticias y es que Mauricio Torres asegura que tiene un plan especial para su gestión en la Contraloría. Al mismo tiempo señaló que no cederá a presiones políticas. Luego del extenso proceso en que Mauricio Torres resultó electo como nuevo Contralor General del Estado y en el que de por medio existe una acción de protección en su contra, Torres ha manifestado que no ha recibido presiones políticas y aspira a que el recurso judicial no prospere para que su posesión se realice sin ningún inconveniente una vez que la Asamblea Nacional entre en funciones. Sin embargo, ha manifestado que preferiría dejar el cargo antes que ceder a las presiones políticas, pues sospecha que las acciones en su contra podrían venir de grupos políticos o personas que buscan desvanecer las glosas en la Contraloría, institución que por 6 años ha permanecido con autoridades subrogantes. En cuanto a su gestión, aseguró que el organismo tendrá un modelo de gobierno abierto, pues dice tener un plan para actuar de manera especial en las direcciones más sensibles. Tania Loor, Noticias Oromar. El presidente electo Daniel Noboa precisó qué línea política seguirá su bloque legislativo en la Asamblea Nacional, dando a conocer que no apoyará un juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, como parte de la agenda de negociaciones propuesta desde el correísmo. También aseguró que podría obtener una mayoría en la aprobación de 5 leyes económicas urgentes con el apoyo de 80 y 90 votos aproximadamente. Y con relación a este tema, se generó un cruce de mensajes entre el expresidente Rafael Correa y el líder social cristiano Henry Kronfle, lo que generó cuestionamientos sobre los pactos políticos de cara a la próxima legislatura. Con intercambios de tweets, el expresidente Rafael Correa y el asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, discutieron acerca del posible pacto político entre la Revolución Ciudadana y el Social Cristiano. Esto con referencia al juicio político en contra de Diana Salazar y el debate de la posible alianza entre estos dos partidos políticos de cara a la nueva asamblea, cuya sesión de instalación está prevista para el próximo 20 de noviembre. Henry Kronfle, uno de los nombres más sonados para ser presidente de la Asamblea Nacional, escribió en su cuenta de X: "Nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal, ni interferir con la justicia. Lo hemos dicho y lo hemos publicado hace más de 2 años", mientras que Correa le replicó diciendo que estaba mintiendo y agregó que la bancada de la Revolución Ciudadana les planteó el juicio político a la fiscal y lo van a realizar. Por su parte, María Paula Romo, exministra de Gobierno y actual dirigente del movimiento Construye, indicó que no se cierra a posibles acuerdos políticos en la próxima Asamblea Nacional, donde el correísmo no entra en sus pactos políticos. Eso significa impunidad. Por eso Construye dijo: acuerdos sí, impunidad no. Y Correa, con sus propias palabras, nos dio la razón. Su agenda es la de la impunidad. Ellos buscan un país de impunidad y nosotros no estamos de acuerdo con darles más poder para lograr.
No vamos a acordar con los verdugos de Fernando Villavicencio. No vamos a acordar con quienes se oponen a una comisión multipartidaria para investigar su magnicidio o con quienes se escandalizaron cuando el FBI ofreció una recompensa para dar con los responsables. Rechazar la impunidad también significa que no olvidaremos los asesinatos del general Gabela, de Fausto Valdivieso o de tantos otros. Que no olvidaremos el daño que le hicieron al sistema al compartir abogado y estrategia con el narco, como lo hizo Glass con Rasquiña. Rechazar la impunidad de seguir insistiendo en la extradición a la que el correísmo se opone. Finalmente, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, publicó un mensaje en su cuenta de X indicando que no es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas a los tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron. Estoy segura que la Asamblea Nacional entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad. Ahora les contamos que un legislador alerta a la Corte Constitucional de un posible cumplimiento de dictamen interpretativo para removerlo de sus funciones. El recurso jurisdiccional aún se encuentra en trámite. El titular encargado de la Defensoría Pública General, Ángel Torres Machuca, ingresó a la Corte Constitucional una denuncia en la que alega que se pretende retirarlo del cargo, en el que lleva prorrogado desde agosto del 2018, es decir, 5 años, mientras que el concurso público para nombrar a una nueva autoridad titular continúa estancado. Se trataría de un nuevo posible incumplimiento de dictamen mediante una acción de protección. El 27 de octubre pasado, el defensor alertó a los jueces constitucionales que se pretende revisar la decisión del Consejo Transitorio, incurriendo en un posible incumplimiento del dictamen interpretativo. Según Torres, una ciudadana presentó una acción de protección en la Unidad Judicial Multicompetente de Pedernales en Manabí, para que se ordene al actual Pleno del Consejo de Participación Ciudadana cumplir una resolución del 2019 del Consejo de la Judicatura y que se designe un defensor público general subrogante a cargo de la Defensoría Pública. Sin embargo, el recurso jurisdiccional se encuentra en trámite en la Unidad Multicompetente de lo Civil y lo Penal de Pedernales y aún no se ha llamado a audiencia para sustanciarlo. Katia Mero, Noticias Soromar. Falta poco para que la nueva asamblea se instale. Daniel Noboa, quien no consiguió una bancada legislativa fuerte, deberá buscar alianzas y coaliciones en el Parlamento para alcanzar la gobernabilidad. La nueva Asamblea Nacional está a días de posesionarse. A su vez, comienzan los desafíos para el presidente electo Daniel Noboa, quien no contará con una bancada legislativa fuerte. La alianza ADN, que apoyó la candidatura de Noboa, consiguió 14 curules, un número que dista mucho de los 70 votos que se necesitan en el Parlamento para aprobar leyes. E incluso un número más lejos aún de los 91 de la mayoría calificada. Y es que la ley de la función legislativa contempla 3 tipos de mayoría. Simple, que es la mayoría más uno de los asambleístas presentes en una sesión. Absoluta, la mitad más uno de los asambleístas que conforman el pleno, es decir, 70 votos. Calificada, las 2/3 partes de los asambleístas que conforman el pleno, es decir, 91 votos. Para el gobierno, una mayoría absoluta, es decir, conformada con 70 votos asegurados, sería suficiente. Y las condiciones de gobernabilidad se las puede generar a partir de tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Evidentemente, el movimiento o la organización política ADN no la tiene, ni tampoco la tiene ninguna organización política. Un escenario similar enfrentó el gobierno de Guillermo Lasso. Con este antecedente, ¿qué podría hacer Noboa de diferente? Que tenga un buen articulador político, que finalmente es lo que no tuvo Guillermo Lasso, que se cumplan los acuerdos y que se sepa hacer acuerdos. Necesita un buen ministro de gobierno, que no lo tuvo Lasso. La opción más viable sería una alianza con Revolución Ciudadana, quienes aseguraron 52 curules en la nueva asamblea. Revolución Ciudadana tiene 52 curules, él tiene 14. Para llegar a 70, que es el mínimo número de votos que Daniel Noboa debería asegurar, bastaría con que él cese un acuerdo también, e incluso ahí superaría los 70 legisladores con el Partido Social Cristiano, por ejemplo,
o con la alianza Actuemos. Es decir, siempre le va a quedar más fácil acordar numéricamente hablando, ojo, esto es solamente desde lo cuantitativo. Que la Revolución Ciudadana es la primera minoría en la Asamblea Nacional, pero ahí hay algunas líneas rojas por las cuales no se puede avanzar o no se pueden tocar. Y eso podría ser la piedra en el zapato si es que se toman medidas económicas, tributarias, sociales, que no vayan en la línea del correísmo. ¿Cuáles serían las otras opciones de Daniel Noboa? Hay que regresar a ver a las otras bancadas. Es decir, tiene 14 votos o 18 votos del socialcristianismo, más sus 14 propios. Habrá que ver qué pasa con Construye, porque Construye como que pone condiciones. En todo caso, las negociaciones están en camino, pero nada estará en firme hasta la sesión inaugural, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre. En ella, los legisladores deberán llegar a un acuerdo para nombrar a las nuevas autoridades de la Asamblea y designar a los legisladores en las 15 comisiones permanentes. De ese acuerdo dependerá también el futuro de las propuestas legislativas de Daniel Noboa. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Desde este lunes 6 hasta el viernes 17 de noviembre, los 137 asambleístas designados en las elecciones anticipadas realizadas el pasado 20 de agosto podrán realizar la entrega de documentación habilitante para ejercer el cargo. La hora establecida está estipulada entre 8:30 de la mañana y 3:30 de la tarde. De acuerdo a un comunicado emitido por la Administración del Legislativo, la sesión de instalación será el próximo lunes 20 de noviembre en el Salón Plenario Nela Martínez, ubicado en la planta baja del Palacio a las 10 de la mañana. Saria Moya será la nueva ministra de Economía y Finanzas del gobierno de Daniel Noboa. Así lo anunció el presidente electo mediante sus redes sociales. Moya forma parte de la comitiva que está acompañando al presidente electo en su viaje por Estados Unidos y este domingo acudió a la reunión con el Fondo Monetario Internacional. La futura titular de la cartera de Estado ha ocupado varios cargos en gobiernos anteriores, pese a que Noboa mencionó que no nombrará ministros de administraciones pasadas. Y recuerden, amigos televidentes, que pueden vernos en vivo o reprisar todos los informativos desde nuestro sitio web www.oromartv.com. En este momento hacemos la primera pausa comercial y en breve regresamos con más. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. El ministro de Agricultura y Ganadería, junto con productores y exportadores, realizaron el anuncio del precio oficial de la caja de banano para 2024, luego de llegar a un consenso. Tras 4 intentos, 3 de ellos fallidos, productores y exportadores llegaron a un acuerdo para fijar en 6,85 el precio mínimo de sustentación de la caja de banano para 2024. La decisión del precio había quedado desde el pasado lunes 30 de octubre en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, después de que los representantes de los productores y exportadores no lograron ponerse de acuerdo en una tercera y extraordinaria mesa técnica. En esa cita, el sector exportador propuso fijar el precio en 6,85, cediendo en su sugerencia inicial de no mover el precio actual, que es de 6,50. Sin embargo, los productores no aceptaron. Este es el segundo año consecutivo en que este gremio logra un acuerdo sin que la cartera de Estado intervenga. Las exportaciones del banano se mantuvieron en alza de enero a septiembre de este año en 273 millones de cajas, el 6,41 superior a lo exportado en el mismo periodo del 2022, de acuerdo con el último informe de la Asociación de Comercializadores y Exportadores de Banano del Ecuador, Acorbanet. Katia Mero, Noticias Oromar. Por otro lado, el ministro de Producción, Daniel Legarda, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que trate los acuerdos comerciales como el que se hizo con China. Además, indicó que se precauteló el 100% de sensibilidades para proteger al sector manufacturero.
El acuerdo comercial entre Ecuador y China depende ahora de la Asamblea Nacional, quien decidirá si lo aprueba o no. Frente a esto, el ministro de Producción, Daniel Legarda, explicó cuáles son las contemplaciones. El acuerdo comercial por sí mismo no genera ningún detrimento de la protección que el Estado tiene que brindar hacia los objetivos de conservar el medio ambiente, hacia los objetivos de proteger a la salud, a la seguridad y a los trabajadores también. Además, aseguró que han protegido al sector manufacturero con la exclusión de más de 800 partidas. Tungurahua es altamente productiva en el tema calzado, uno de sus productos, pero es sin duda alguna, podríamos decir, uno de los más significativos, ¿no? Estos productos están excluidos del acuerdo. Eso quiere decir que hoy, sin acuerdo comercial, cualquier importación de calzado que viene de China paga un arancel de aproximadamente 40%. El día de mañana, cuando entre en vigencia el acuerdo con China, van a pagar el mismo arancel de 40%. Es decir, no van a tener una preferencia arancelaria para entrar a nuestro país. Pero lo que sí mejoramos para la propia industria del calzado es que estamos bajando los aranceles de la maquinaria con la cual que se utiliza para la fabricación. Por lo expuesto, le hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que se trate este y los otros acuerdos pendientes luego de su posesión. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El pedido de sustitución de medidas solicitada por el exdirectivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, general Enrique Espinosa de los Monteros, fue rechazado por la jueza Irene Pérez. En este caso fueron procesadas 10 personas por supuesto peculado en las investigaciones por la estafa a la institución, que supera los 900 millones de dólares. Se indaga específicamente las operaciones realizadas entre 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024. En las operaciones habrían participado directivos del ISPOL, una empresa del intermediario financiero Jorge Cherres, y la firma Capital Ventura, involucrada con la red de fraudulentas inversiones Vizcaine Capital. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá seleccionar al nuevo titular de la Superintendencia de Competencia Económica. La terna ya fue enviada por Guillermo Lasso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una terna para la selección de la máxima autoridad de la Superintendencia de Competencia Económica, pues el actual titular de dicha institución cumple 5 años en el cargo, tiempo en que se debe realizar la renovación según indica la ley. La lista remitida por Lasso está encabezada por Danilo Silva, el actual superintendente, quien fue posesionado por la Asamblea Nacional tras ser seleccionado en octubre de 2018. Carolina Alejandra Lozano Aro y Ricardo Augusto Freire Granja también forman parte de la terna. Los dos ocuparon el cargo de intendente de gestión en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, institución ya extinta. Los 3 candidatos de la terna enviada por Lasso deben cumplir los requisitos de ser ecuatorianos, estar en ejercicio de los derechos de participación, tener título de 4º nivel en materias relacionadas a la competencia económica y experiencia profesional de 10 años. Cabe señalar que para seleccionar a esta autoridad no se requiere un concurso de méritos y oposición. Sin embargo, sí deberán superar una fase de impugnación ciudadana en la que se podrá objetar a los postulantes por incumplimiento de requisitos, falta de probidad o idoneidad. Lo cierto es que el polémico Consejo de Participación Ciudadana tiene una tarea más que cumplir en medio de todos los retrasos relacionados a la selección de autoridades. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, en medio de los apagones, Ecuador ha anunciado varias medidas para afrontar la crisis de electricidad, algunas a corto y mediano plazo, pero todas implican una considerable inversión económica. Las medidas anunciadas para combatir los apagones, como la compra de electricidad a Colombia y Perú, la negociación con generadores privados, la contratación de barcazas y la importación de gas natural, más los 309 millones de dólares que ha invertido la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en mejorar el parque térmico, podrían llegar a cerca de 1.000 millones de dólares según expertos en el tema. Y es que de dichas medidas no todas son inmediatas. Por ejemplo, la contratación de barcazas o con soluciones en tierra toman su tiempo. En este sentido, la empresa eléctrica de Quito, encabezando al grupo de empresas eléctricas distribuidoras, inició el proceso para la contratación de 465 megavatios adicionales.
Así lo anunció el Ministerio de Energía en un comunicado, donde detalla que el concurso público denominado Convenio de Asociatividad para el Abastecimiento de Energía Adicional que se requiera para satisfacer la demanda a nivel nacional en el periodo de estiaje 2023-2024 no causará incremento en la tarifa para el público. El presupuesto referencial es de 163 millones de dólares y el plazo estimado es de 135 días. En cuanto a la importación de gas, Petroecuador ha empezado a sondear el mercado, pero además del precio al que se consiga, se necesita adecuar la infraestructura para que el gas pueda llegar de manera efectiva a la Termogas Machala. Esto implicaría la construcción de un regasificador. Las estimaciones en este caso llegan a los 55 millones de dólares. Sobre las soluciones más rápidas de ejecutar, tienen un precio elevado. Tal es la compra del recurso a Colombia que exporta energía térmica, por lo que Ecuador pagaría entre 25 y 45 centavos el kilovatio hora, lo que en 3 meses podría sumar 360 millones de dólares. No obstante, el pago podría darse mediante canje por energía o por petróleo, según adelantó el presidente Guillermo Lasso. Lo cierto es que tanto las medidas a corto y mediano plazo son necesarias, pues Ecuador enfrenta apagones que perjudican al sector comercial e industrial. Tania Loor, Noticias Oromar. El pasado 5 de noviembre se conmemoró el Día del Artesano en Ecuador. Por ese motivo y para recordar los 70 años de la Ley de Defensa de sus Derechos, cientos de artesanos marcharon en Guayaquil. Son decenas de centros de formación artesanal que marcharon por el Boulevard 9 de Octubre para expresar la defensa de sus derechos proclamados hace 70 años en una ley que debería otorgarles más y mejores espacios en la sociedad. Que el artesano pues sea visibilizado a través de los gobiernos, se ha hecho sentir la fuerza que tienen los artesanos del país, siendo la fuerza motriz y parte de la economía que hace que el país vaya creciendo, que es lo que tanto se necesita para la reactivación económica. Las personas se sigan preparando porque estamos en un mundo en realidad que no sabemos qué vaya a pasar más adelante y es una carrera que realmente es corta y lucrativa. La fuerza artesanal plasmada en distintas disciplinas, cosmetología, maquillaje, peluquería, cocina, sastrería y muchas carreras más que buscan abrir nuevas plazas de trabajo para quienes deciden aprender estos oficios. Cada día vamos creciendo más. Recordemos que el artesano es la fuerza del país, ¿verdad? Y sí, estamos viendo cada día crecimiento, cada vez somos más, a todo nivel. Sí, han tenido un acercamiento con el gobierno de Noboa. Tuvimos bastante apoyo del gobierno de Lasso también, pero esperamos pues que siga el apoyo en el futuro. El acceso a créditos otorgados por la banca pública de preferencia es lo que anhela el sector, pues buscan que sus alumnos emprendan sus propios negocios, aportando así a la reactivación de la economía del país. Cristian Arias, Noticias Oromar. El último feriado en el país dejó ganancias en el sector hotelero y comercial en 3 regiones. Las playas de Manta, Esmeraldas y Guayas fueron las más visitadas. Durante este último feriado, el turismo nacional se movió en su mayoría en la Sierra Ecuatoriana, especialmente en las provincias de Azuay y Tungurahua, que juntas acogieron alrededor de 50.000 visitantes durante el feriado de los difuntos y la independencia de Cuenca, que inició el pasado jueves y concluyó ayer. En Cuenca, los visitantes sobrepasaron los 130.000 y provenían de Guayas, El Oro, Quito, Loja y Ambato, y ocuparon alrededor del 98% de la capacidad hotelera de la ciudad. Se estima que al menos unas 300.000 personas visitaron los diferentes cantones de la provincia de Tungurahua, especialmente en las ciudades de Ambato, Tizaleo y Baños de Aguasanta. Recordemos que el impuesto al valor agregado IVA bajó del 12 al 8% durante los 4 días de descanso, lo que permitió mayor movilidad de turistas en el país. Mientras que según un balance emitido por el municipio de Quito, este último feriado dejó en la capital 10 personas fallecidas. Esto significó una reducción del 16% en incidentes con relación al mismo feriado de 2022. El ECU 911 informó que las playas de Manta, Esmeraldas y Guayas fueron las más visitadas en los 4 días, con alrededor de 44.609 turistas. Katia Mero, Noticias Oromar.
Al conmemorar los 203 años de independencia de Cuenca, las autoridades locales confirmaron que fueron las mejores festividades en los últimos tiempos en dinamización económica. La ocupación hotelera alcanzó el 100% de registros. Un dato exacto de cuántas personas asistieron a Cuenca en el último feriado por los 203 años de independencia de la Atenas del Ecuador no hay. Sin embargo, se dice que el Azuay y Tungurahua fueron las provincias más visitadas. Llegó por lo menos al 500.000 de personas. Es que era una marea humana. De manera oficial se conoce que más de 6.000 vehículos diarios hicieron su paso por el Parque Nacional Cajas. Por Azogues, más de 8.000. Se indica que el sector hotelero estamos con el tema de prácticamente cerca del 100% de la ocupación, 90 y tantos, y dentro de lo que se ha levantado de Airbnb y otros sistemas, registran una ocupación prácticamente completa. Pero fíjense este dato, el 40% de la gente que viene llega a los locales formales de hospedaje. El 68% llega a familiares, donde amigos, y eso no se puede contabilizar porque no hay modelo. Esto derivó en resultados positivos para la urbe. El alcalde Cristian Zamora, algo afectado de su garganta, indicó que durante el feriado se registraron cerca de 27.500 pasajeros en el tranvía de Cuenca. ¿Y qué decir de los mercados? Sus comerciantes se refirieron a las ventas que desde el 2 de noviembre, según señalaron, se triplicaron. De parte del mercado 10 de agosto, este mercado se llenó. Hubo una afluencia más de unas 8.000 personas. Hubo una bestialidad de gente. También se triplicó la recolección de residuos por parte del personal que labora para la empresa municipal Emaquepe. Un feriado sin mayores incidentes que lamentar, manifestó el burgomaestre, junto a su equipo de funcionarios. 175 incidentes menores. No hubieron temas fuera de los controles normales y obviamente se vivieron unas fiestas seguras y unas fiestas en paz. Por acá, como parte de esos resultados, se exhibió la cantidad de bebidas y otros productos decomisados por efectivos de la Guardia Ciudadana. 3.300 litros de alcohol. Y en Manabí se realizó un despliegue de más de 2.400 policías para mantener el control y la seguridad en la provincia durante los días de feriado. Detalles sobre los resultados y pormenores en las siguientes declaraciones. Sobre las vías principales, dando la seguridad, de igual manera en los centros turísticos, al igual que en los cementerios, ya que existió una gran afluencia de personas, sin que existan novedades de importancia directamente en estos lugares de afluencia de personas. Desde el día 2 hasta el día 5 de noviembre, en el cual tuvimos los siguientes resultados. Como armas de fuego incautadas, tenemos 13 armas de fuego, municiones, 107 municiones, detenidos, 21 detenidos de Manabí, motos recuperadas, 6 motos recuperadas, motos retenidas, 176 motos retenidas, detenidos por contravención 19, vehículos recuperados 4, vehículos retenidos 21. Existieron 26 asesinatos en el transcurso de toda la semana, debiendo manifestar que muchos de los cuales tienen antecedentes policiales, y las unidades se encuentran en la investigación de todo eso por parte de la Fiscalía. De esta manera hacemos una nueva pausa comercial, pero no cambie de canal porque enseguida volvemos para revisar más información. Horas con 41 minutos. Una nueva balacera se reportó esta tarde en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Según reportes preliminares, se trataría de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada ubicados en pabellones contrarios. Testigos compartieron en redes sociales videos grabados en las inmediaciones del Centro de Privación de Libertad, en donde se oyeron disparos y alarmas.
mientras que también la Agencia Metropolitana de Tránsito de Guayaquil dispuso el cierre vial a la altura del kilómetro 13 y medio de la vía Adaule, sentido hacia la penitenciaría, para facilitar el acceso de la fuerza pública al penal. Un video viralizado en redes sociales muestra el instante en que una casa en Guayaquil fue baleada por presuntos sicarios. Un equipo de Noticias Soromar llegó hasta ese sector en Mapasingue Este. Fueron los sistemas de videovigilancia los que registraron el instante en que un sujeto huye para no ser víctima de los pistoleros, que luego dispararon varias veces contra una vivienda de Mapasingue Este. Según los vecinos, son grupos que se disputan el territorio para adueñarse de la venta de droga al menudeo. El viernes, martes, sábado. Más se fue de aquí, más que lo van a quebrar. ¿Cuántos llegaron? 8 manes, en un Vitara crema. Mira, que él sabía ya, mira, sale corriendo, le vienen los manes a matarlo. Mira, 2, 3. ¿Y cuál sería pues el motivo de que lo quieren eliminar? Porque ellos llevan y traen de arriba. Y ya saben quién son, yo los conozco. ¿Llevan y traen qué? O sea, información. Los de arriba con los de abajo. Miren, ahí van a disparar a la casa. En los exteriores de la escuela Esteban Cordero, los padres comentan algunas medidas de seguridad que se han tomado para enfrentar los riesgos y la violencia que impera en la zona. Todos los días está un policía o dos a la hora de entrada y a la hora de salida. Y los niños se los saca directo uno mismo. Eso es lo que exigen aquí las autoridades, que no mandarlos solos, no. No hubo patrullaje mientras realizamos este reportaje. Más de una hora en el lugar sin ver el paso de ningún uniformado, mientras cada quien trata de seguir trabajando y viviendo en medio del constante temor. Cristian Arias, Noticias Oromar. Una cabeza humana dentro de una funda de plástico fue hallada en horas de la noche de este domingo al sur de la ciudad de Esmeraldas, cerca de una gasolinera. Ante la alerta, policías y militares acudieron al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes, mientras que el personal del Laboratorio de Criminalística levantó los restos. El caso se asemeja a otro reciente registrado dentro del mismo cantón. Recordemos que el jueves 2 de noviembre se halló parte de un torso y una pierna en el barrio Santa Cruz, norte de la ciudad. Ahora les contamos que Durán triplica el número de muertes violentas en lo que va de 2023 y con ello se convierte en la ciudad más violenta del país, seguida de Guayaquil. Sí, me van en balón. Viste, eso no es cohete. En Durán los días no son como antes. La zozobra se ha apoderado hasta del último rincón del cantón ferroviario y las cifras de criminalidad reflejan la grave realidad de Durán. Solo durante el último fin de semana se registraron 4 nuevos casos de sicariato. Las muertes se registraron en sectores como El Recreo, Oramas González y Cerro Redondo. Con esto, las cifras de muertes violentas en Durán ya superan las 300 en lo que va del año, pero la cantidad toma fuerza si se la compara con la de 2022, cuando a la fecha se registraban 112 crímenes, lo que representa un incremento del 170%. La situación de Durán se vuelve más compleja si se toma en cuenta la tasa de homicidios, la cual asciende a 97,7 por cada 100.000 habitantes. Esto convierte a Durán en el cantón más violento del país y en la lista de las ciudades más violentas del mundo, según organismos internacionales. Es tan complicada la situación de Durán que en más de una ocasión se la ha declarado en emergencia y las autoridades municipales no pueden trabajar de manera presencial como antes lo hacían, por el riesgo que implica movilizarse a esta dependencia. El asesinato del concejal Bolívar Vera en septiembre pasado, el asesinato de Miguel Santos Burgos, titular de la Dirección de Planeamiento, así como el atentado contra el mismo alcalde Luis Chonillo, dan cuenta de que Durán ya no es la misma y difícilmente lo volverá a hacer. Un ataque armado registrado en el cantón Las Naves de Bolívar dejó 5 víctimas mortales. En el siguiente resumen revisamos las incidencias de este y otros hechos violentos. Los cuerpos de 5 hombres quedaron tendidos en la calle tras una violenta masacre que ocurrió en el centro del cantón Las Naves, en Bolívar, esto en horas de la noche. Este lunes la Fiscalía confirmó el ataque armado y anunció el inicio de las diligencias por medio de un acto urgente. Según testigos, sujetos armados llegaron a bordo de una camioneta negra y comenzaron a disparar en contra de un grupo de personas que se encontraba en un billar.
3 de las víctimas murieron en el lugar de los hechos y 3 heridos más fueron llevados a un hospital del cantón, donde se confirmó la muerte de 2 de ellas. Un muerto y 2 heridos fue el resultado de un ataque armado registrado en los exteriores de una discoteca ubicada en la ciudadela Democracia Norte, en el cantón Durán. Una cámara de seguridad captó el momento en el que se produjo la balacera. Al igual que el caso anterior, sujetos que se movilizaban en un auto arribaron a la escena y sin mediar palabra abrieron fuego. Otro ataque armado fue el que se registró en una parada de taxi en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. 2 motorizados vestidos de negro abrieron fuego en contra de varios ciudadanos. En medio del tiroteo, 3 personas lograron ponerse a buen recaudo. Suerte distinta corrió John A., quien recibió 2 disparos, uno en el abdomen y otro en la espalda. Debido a la gravedad de las heridas, su muerte fue inmediata. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Un padre y su hija fueron detenidos luego del robo de un vehículo con resultado de muerte de la víctima. Este hecho ocurrió este lunes en la ciudadela Eloy Alfaro del Camino, en Puerto Viejo, cuando Diego Alejandro Alvear, de 28 años de edad, se movilizaba por este sector y fue interceptado por los delincuentes, quienes le quitaron su vehículo y además le dispararon con un arma de fuego, quitándole la vida de manera inmediata. Tras el crimen, los agentes policiales hicieron operativos por diferentes sectores de la capital manabita y minutos más tarde, en la parroquia Crucita, lograron encontrar el vehículo robado y capturaron a Marlon A., de 46 años, quien registra antecedentes penales, y Dayana A., de 22. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Un individuo el cual tenía varios impactos de arma de fuego tendido sobre la calzada. Al tomar contacto con los moradores y una persona que se encontraba como testigo del lugar, manifestó que justamente se habían trasladado al lugar a hacer una venta de un iPad por internet, razón por la cual les habían citado para realizar la compra justamente en este sitio, existiendo un forcejeo justamente en el lugar y producto del cual el conductor de la camioneta recibe un impacto o 2 impactos de arma de fuego justamente a la altura del pecho. Luego de la verificación y la constatación del vehículo en el cual había sido sustraído, fueron alertadas todas las unidades del distrito Puerto Viejo y los distritos aledaños, organizándose el código 3, razón por la cual se les dio las características para que traten de localizar esta camioneta con varios ocupantes en su interior, siendo localizada justamente en el sector de la Gilces, en la Y que conduce al sector de los Arenales. Yo creo que esa es una situación que la ciudadanía tiene que tomar precaución, ya que justamente en este momento se están dando una serie de delitos direccionados de esta manera, que les interceptan por medio de las llamadas de internet o... Roberto Cuero, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, denunció un presunto robo. En horas de la mañana de este lunes, Cuero publicó un video en su cuenta de red social X, en donde se observa el desorden al interior de su vivienda tras un presunto hecho delictivo. El legislador detalló que los antisociales se habrían llevado varios equipos electrónicos, entre ellos su computadora portátil y un CPU. Sujetos armados ingresaron a la terminal terrestre de Santa Elena para llevarse el dinero de 2 cooperativas de transporte. Revisemos lo captado por las cámaras de seguridad. Esta madrugada se registró una balacera en la terminal terrestre de Santa Elena. De manera preliminar, se informó que 7 sujetos armados ingresaron a la estación para robar el dinero de 2 cooperativas de transporte. En un video que ya circula en redes sociales, es posible observar vidrios rotos de una de las boleterías y monedas tiradas en el piso. De forma extraoficial se conoció que los antisociales se habrían llevado cerca de $15,000, aunque la información aún no ha sido corroborada. En el sector de la Florida de Quito, sujetos armados utilizaron una grúa para ingresar a robar en los interiores de un local comercial. Los astutos antisociales lograron llevarse algunos bienes del negocio. Luego de cometer este ilícito, los individuos huyeron del lugar a bordo de motocicletas. Finalizamos en Machala, provincia de El Oro. Y es que delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a los ocupantes de un vehículo en la avenida 25 de junio. Los sujetos lograron llevarse algunos objetos de valor. Este hecho fue captado por los ciudadanos que pasaban por el lugar. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
Mañana vuelve la Champions. Manchester City enfrenta al Young Boys en condición de local y hay muchísimos partidos, pero el tiempo el día de hoy se nos terminó. Así es, Lickner. Amigos, nos despedimos. Gracias por informarse con nosotros. Muy buenas noches.